estar nuevamente reunidos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder escuchar, Señor, y poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice la vida de Robert, Señor, para que él pueda transmitir como debe de ser, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Amen. Okay, we're going to be recording it. Vamos a estar grabando Okay. So so we can put it up on the internet. para poderlo subir al internet. Okay. We are currently in the book of Acts in chapter 15. Estamos ahorita en el capítulo 15 de Hechos. And we started to get quite a ways through it. We started to get a long ways through it. In the 15. Yeah, through chapter 15. Estudiamos bastante en el 15. We're right around verse 22. En el versículo 22, really? Yeah. But we're going to back up. Pero vamos a regresarnos. Just to give a little bit of the context. Nada más para dar un poquito de contexto. I only got it till 2. He has till 22. Oh, really? Yeah. Noé, ¿tiene hasta 22? ¿O qué ¿Hasta dónde llegamos? ¿Del 15 qué, hermano? No se oye, hermano. Oh, espérese tantito. Okay. ¿Ya? ¿Hasta dónde? A ver, 22 dice. No llegamos al 22. No, ¿verdad? Okay. Yo tengo marcado hasta el 2. Sí, nomás entramos, nomás así. Nomás entramos brevemente, okay. Sí. Perfecto, entonces no pierden nada. No. Ellos, qué bueno. Okay, so they haven't missed anything. Okay, good. So, where we left off in chapter 14 then. Donde nos quedamos en el 14. Was Paul and Barnabas. Fue de Pablo y Bernabé. They went back to Antioch. Que ellos regresaron a Antioquía. And they gave the report of all the work that they had done. Y ellos dieron el reporte de todo lo que habían hecho. I'm gonna have to ask them to keep it down a little. Oh, that's the reason. Say, go over there. That's okay. Okay. Solo un poco. Solo no tanto. That's the reason why he said go over there. Yeah. Okay. Sigue. Okay. Okay, in chapter 15. En el capítulo 15. Is it says that some men came down from Judea. Dice que algunos hombres llegaron de Judea. And they were teaching the Christian brothers. Y les estaban enseñando a los hermanos cristianos. The Gentiles. Los gentiles. That unless you're circumcised. De que a menos de que fueran circuncidados. Verse 1. According to the custom of Moses. De acuerdo a la tradición de Moisés. You cannot be saved. No podían ser salvos. Pero llegaron a Antioquía. That was chapter 14. Llegaron de Judea a Antioquía. Oh, different version. Because, yeah, the ESV just says they came down from Judea. The assumption is that they were in Antioch because of chapter 14. Okay. You can repeat that. La asunción era de que habían llegado a Judea porque venían de Antioquía. We're talking because the Spanish Reina Valera says they came down from Judea to Antioch. Estamos hablando de eso porque la versión de la Nueva Internacional en español dice que llegaron de Judea a Antioquía. But the English Standard Version. Pero la inglés versión estándar. And the King James. Y la Reina Valera. La King James. Let's see. New King James. Y la nueva. All of them. Let me see what else. Yeah, all of them say it came down from Judea. It's just the NIV that makes that assumption. Que nada más dice que vinieron de Judea. En Reina Valera dice salir de Judea. Menciona Antioquía en 15.
15:1. 15:1, cuando Pablo y Bernabé Solo habla sobre Judea o Antioquía. de Siria. Llegaron En unos Antioquía de hombres de Siria. Judea. Okay. So all the Spanish Bibles add that in. Okay, but it's not a big deal. The assumption is because of chapter 14. Nueva traducción viviente. See, the assumption is because of chapter 14. La asunción es por el capítulo 14. Is they obviously came down from Judea to Antioch. Que obviamente habían venido de Judea a Antioquía. They came down to it. But that's based on these, it's not in the original text. That's based on chapter 14. Esto nada más es basado al capítulo 14. Because the end of 14 says they came to Antioch. Porque en el 14 dice que vinieron a Antioquía. Paul and Barnabas. Okay. So chapter 15, verse 1. Así que el versículo 15 del capítulo 1. The emphasis el énfasis is that this was the debate. Es de que este era el debate. That you had to be circumcised. Que tenían que ser circuncidados. Or you can't be saved. O no podían ser salvos. Okay. So Paul and Barnabas debated with these men. Así que Pablo y Bernabé debatieron con estos hombres. Okay, about that point. Sobre ese punto. And so they decided to go up to Jerusalem. Y ellos decidieron ir a Jerusalén. And it's interesting if you look on a map, it's down to Jerusalem. Y es interesante porque si miras el mapa, está abajo de Jerusalén, a donde fueron. Okay. But literally, altitude-wise, pero literalmente en altitud, they had to go up to Jerusalem. Tenían que subir a Jerusalén. Jerusalem is one of the highest points in Israel. Jerusalén es uno de los puntos más altos en Israel. And Antioch was down in a valley. Y Antioquía estaba abajo en un valle. Up north of Jerusalem. Arriba al norte de Jerusalén. But lower in altitude. Pero más bajo en altura. So it's good for history. Así que eso es bueno por la historia. Okay, to show that his facts are correct. Para enseñar que sus hechos son correctos. They had to literally go uphill. Literalmente ellos tenían que subir la montaña. To go to Jerusalem from Antioch. Para ir a Jerusalén de Antioquía. So those little details show that Luke is credible. Esos detalles es lo que hacen ver que Lucas era creíble. As a historian. Como historiador. Okay. So we would think up to Jerusalem when we think north-south. Si nosotros pensábamos arriba en Jerusalén, pensáramos arriba hacia el norte, pensando en norte y sur, pero en realidad está hacia abajo, pero en alto. So, por eso aquí dice, subieron a Jerusalén. Okay. But they wanted to ask the apostles and the elders about this question. Pero querían preguntarles a los apóstoles y a los ancianos sobre esta pregunta. Now, we need to reconcile this. Tenemos que reconciliar esto with Galatians. Con Gálatas. Okay? Because if we go to Galatians, porque si vamos a Gálatas, chapter 2, capítulo 2, somebody read. Alguien, por favor, lea. 1 through 14. Gálatas, capítulo 3, del 2, perdón, del 1 hasta 14. Al 14. ¿Alguien lee? Por favor. Okay. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, hasta el 14. Hasta el 14. A los cuales ni aún por un
por un momento accedí a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Lo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniera algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Okay. Very interesting, right? Muy interesante, ¿verdad? There's a lot of similarities Hay muchas similitudes, ¿verdad? between this story Entre esta historia and the one that we're going to study this week. y la que vamos a estudiar esta semana. Okay. So, tengo un nuevo hermano aquí. Sí. Está bien. So, now let's go back to Ahora vamos a regresar to Acts chapter 15. a Hechos 15. Okay. Did you guys read chapter 15 ¿Leyeron el capítulo 15 during the week? durante la semana? Nadie? Okay. All right, we're going to have to read it then. Vamos a tener que leerlo entonces. Okay, so we're going to work around. Every person read 5 verses. Cada uno de nosotros vamos a leer 5 versículos. Okay, you can start, hermano. Empezar en 1 hasta 5. Hechos 15. Vente para acá. Por ahí después escucha bien, ¿ok? Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, en Antioquía de Siria llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, y finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después de algunos
Después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben de ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Okay. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Sí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Sí, en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que le han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Que 9, de 26 hasta 30. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis bien, haréis pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra
del Señor anunciando el evangelio con otros. Okay. Está bien. So, when we compare those two stories, cuando comparamos estas dos historias, most of the commentaries, la mayoría de los comentaristas, they think they're writing about the same event. ellos piensan que están escribiendo del mismo evento. It seems to be the same topic. Parece ser el mismo tema. But there's enough details that are different. Pero hay suficientes detalles that are different. Que son diferentes. That I don't think it's the same event. Que yo no creo que es el mismo evento. My biggest argument for them being different events. Mi más grande argumento para que estos sean diferentes eventos is, first off, primero, even though Luke obviously puts more detail, aunque Lucas pone más detalles, because in Galatians, porque en Gálatas, Paul is just writing a quick summary. Pablo nada más está escribiendo un resumen corto. But it doesn't seem like he says he went up there. Pero no parece decir que él fue allá. They sent some men. Ellos mandaron unos hombres to Jerusalem a Jerusalén to ask the question. Para que hicieran la pregunta. Now, it's possible that after they sent these men, ahora es posible que después de que ellos hayan mandado esos hombres, is when he talks about later on, es cuando él habla que después, in chapter 2 of Galatians, en el capítulo 2 de Gálatas, he did go up there, que sí fue allá, talk to Peter, James, and John, que habló con Santiago, con Pedro y con Juan. Okay. And they decided y decidieron that yes, that was the decision. Que sí, esa era la decisión. You go to the Gentiles. Tú vas a los gentiles. We'll stay with the Jews. Nosotros nos quedamos con los judíos. God has given you that ministry. Dios te ha dado ese ministerio. And he's given us this ministry. Y él nos ha dado este ministerio. But some of the details that are very different. Pero algunos de los detalles que son muy diferentes. And almost contradictory. Y casi contradictorios. It doesn't make sense to me personally. No tiene sentido para mí personalmente. That after this decision. De que después de esta decisión. In the council in Jerusalem. Del consejo de Jerusalén. Okay. That Luke would concilio. 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 But that that Peter que Pedro would still be separating himself from Gentiles. Todavía se siguiera él separando de los gentiles. And especially that Barnabas would be y especialmente de que Barnabé would be trapped in this. Se atraparía en esto. Okay. Especially after here. Especialmente aquí. When it says that Paul and Barnabas debated against these men. Cuando dice que Pablo y Bernabé debatieron contra estos hombres. Okay. So why would Barnabas now Porque es que ahora commit Barnabé hypocrisy? Iba a cometer hipocresía. Okay. So that part doesn't make sense to me. Esa parte no tiene sentido para mí. The majority of the arguments La mayoría de los argumentos is because there is a big debate son porque sí hay un gran debate about the letter of Galatians. Sobre la carta de Gálatas. How early is it or how late is it? De qué tan viejo, antigua sea o qué tan nueva sea la carta. Okay. And I hold to the argument. Y yo voy más al argumento. Along with many other theologians. Junto con otros teólogos. Okay, and many Bible scholars. Y muchos escolásticos that de la Biblia. Before this trip. De que antes de este viaje. During these 14 years. Durante estos 14 años. That Paul mentions in Galatians. Que Pablo menciona en el libro de Gálatas. He went into the northern area of Galatia. Que él fue a la parte norte de Galacia. Okay. Before he goes to Antioch. Antes de ir a Antioquía. And he spread the gospel there. Y que él predica el evangelio allí. And when he writes this letter to the Galatians. Y cuando él escribe esta carta a los de Gálatas. Okay. It was even before. Fue antes de que.
It was very, very early in Paul's ministry. Que fue al principio del ministerio de Pablo. Okay. Before any of his other letters. Antes de sus otras cartas. The other reason that I say that. La otra razón por la que digo esto. Is because if the Jerusalem elders had already made this decision. Es porque si los ancianos de Jerusalén ya habían hecho esta decisión. Why would they send men? ¿Por qué es que iban a mandar hombres? To ask them. A preguntarles. About this question. Sobre esta pregunta. Okay. When he's writing this letter to the Galatians. Cuando él está escribiendo esta carta a los de Gálatas. That would be after these events. Sería después de estos eventos. So why doesn't he mention the decision? Así que ¿por qué es que no menciona esas decisiones? When he's arguing with the church in Galatia, cuando él está argumentando con los de la iglesia de Gálatas, okay, and he's telling them y les está diciendo that you don't need to be circumcised, que no tienen que ser circuncidados. That's one of the main themes of the book of Galatians. Este es uno de los temas principales del libro de Gálatas. Okay, that he says to them. Que dice, I'm sorry, are you guys familiar with the theme of Galatians? ¿Están ustedes familiarizados con el tema de Gálatas? Con el libro. De Gálatas. Uh-huh. Sí, o más o menos. ¿Saben no, el tema que... Habla mucho de los pecados, ¿no? Bueno, no, su tema es legalismo. Okay, let me give you a quick summary of Galatians. Voy a darles un resumen rápido de Gálatas. Sí. Well, what he says, lo que dice, in the very first verses, en los primeros versículos, he says, how can you be so quickly deceived? Dice, ¿cómo es que pueden ser engañados tan rápido? After I shared the gospel with you, después de que yo les compartí el evangelio, and I explained that Jesus was crucified on the cross, y les expliqué que Jesús había sido crucificado en la cruz. Then behind me, luego, or after me, después de mí, other men come, otros hombres vinieron, right after I left, después de que yo me fui, and start telling you, y les empiezan a decir, that you also have to be circumcised, que también se tienen que circuncidar, and do good works, y hacer buenas obras, to earn your salvation, para ganarse su salvación, to be a complete Jew, para que sean un judeo completo, or a real Christian, o un verdadero cristiano, a real disciple of un Christ. verdadero discípulo de Cristo. Okay, he said, "How quickly you've fallen." Les dijo, qué rápido han caído. And he says, if anybody preaches any other gospel, y les dije, si cualquier otro les predica cualquier otro evangelio, except what I preach, es distinto al que yo les prediqué, then let him be cursed. Que sean, que caigan bajo maldición. Okay. And then he says, even if it's an angel, les dice, aún si es un ángel, let him be cursed. Que sea maldecido. Okay. So that's the main point. Este es el tema principal. And later on in Galatians, he says, y después en Gálatas, más adelante, those dice, that are telling you need to be circumcised, que les están diciendo que tienen que circuncidarse, I wish they would cut all their skin off. Y yo desearía que mejor se cortaran toda la piel. Pues sí. No están en la ley, siguen haciéndolo. Está fuerte, dice. He said, I wish they would mutilate themselves completely. Dijo, yo quisiera que se mutilaran completamente. Except because of what they're teaching you. Por lo que les están enseñando. And he says, this is where we get the famous verse. Y de aquí es de donde nosotros obtenemos el famoso versículo. That you have fallen from grace. Que dice que has caído de la gracia. Okay, if you think that you can be saved by works. Si piensas que puedes ser salvo por obras. Okay, that's where that verse comes from. De ahí es de donde viene ese versículo. The context is this topic. El contexto es este tema. They were telling Gentiles. Le estaban diciendo a los gentiles. You need to have faith in Jesus as the Messiah. Necesitan tener fe en Jesús como su Mesías. But you need to obey the law like he did. Pero también tienen que obedecer la ley como lo hizo Jesús.
That was their argument. Ese era su argumento de And ellos. if you really want to be a disciple, Y si en realidad quieren ser ustedes discípulos, then you need to be circumcised tienen like que him, ser circuncidado como él, celebrate the festivals like him, celebrar los festivales como ustedes, offer the como él, sacrifices like him, ofrecer los sacrificios como él do everything like him. y hacer todo como lo hizo Jesús. Then you'll really be his disciple. Y luego en realidad serían sus discípulos. And that sounds convincing, Y suena convincente, right? ¿sí? I think we have some Protestant churches that Creo que almost tenemos say that. algunas iglesias protestantes que casi dicen eso. If you call yourself a Christian, Si te haces llamar cristiano, then you need to live like Jesus. necesitas vivir como Jesús. Now, we know you can't be perfect, Ahora sabemos que no puedes vivir perfectamente, but you need to try and live like pero him. tienes que tratar de vivir como lo hizo él. Well, if that's true, Si eso es verdad, then why don't we celebrate the festivals? entonces ¿por qué es que no celebramos los festivales? Why don't we fast once a week? ¿Por qué no ayunamos una vez a la semana? Okay. Why don't we have times? ¿Por qué no tenemos tiempos? Why do we not make time ¿Por qué no hacemos tiempo before major decisions antes de hacer decisiones to mayores fast for days para ayunar por días, before we make a decision? antes de hacer una decisión? Yeah, that's the point. Ese es el punto. It's exactly what Paul and Barnabas said. Es exactamente lo que Pablo y Bernabé dijo. Why are you going to put a yoke on the Gentiles Porque es que van a poner un yugo en los gentiles that not even our fathers could wear? que ni siquiera nuestros padres pudieron llevarlo. We are saved by grace Somos salvos por gracia through faith a través de la fe and not by our works. y no por nuestras obras. We follow the conviction of the Holy Spirit Seguimos las convicciones del Espíritu Santo. that when the Spirit tells us to Que stop cuando el something, Espíritu nos diga que paremos de hacer algo, then we need to obey that. necesitamos obedecer eso, Okay. But nothing more, nothing less. pero ni más ni menos que eso. Okay. When you hear a sermon that convicts you, Cuando escuches un sermón que te dé convicción, ask yourself the question, hazte la pregunta, is that the condemnation of the enemy ¿esta es la condenación del enemigo or is it the conviction of the Holy Spirit? o es una convicción del Espíritu Santo? Okay. Hay So, una línea delgada en eso. sí, muy delgada esa línea, okay? So, but these are things that we need to ask ourselves. Pero estas son cosas que nos debemos de hacer, a preguntarnos a nosotros mismos. Because in reality, Porque en realidad none of us can practice what we preach. ninguno de nosotros podemos practicar lo que predicamos. So why do we insist that everybody listen to our preaching? Así que porque es que debemos de insistir de que los demás escuchen lo que nosotros predicamos. Or we judge them as if they're not real Christians. O los juzgamos como que si en realidad ellos no son unos cristianos verdaderos. So this was the point. Así que este era el punto. These Gentiles Estos gentiles never obeyed the law nunca obedecieron la ley because they didn't know the law. porque no conocían la ley. They didn't celebrate the festivals No celebraban los festivales because they weren't Jewish. porque no eran judíos. They weren't circumcised No eran circuncidados because that wasn't the tradition of their culture. porque esa no era la tradición de su cultura. But when they believed, Pero cuando ellos creyeron, they spoke in tongues, hablaron en lenguas, they had transformed lives, tuvieron vidas transformadas, okay? They had signs and miracles. tuvieron señales y milagros In the middle of these conversions en medio de estas conversiones to confirm para confirmar that God had given them the same spirit de que Dios les había dado el mismo espíritu as the apostles. como los apóstoles. That was the confirmation from God. Esa era la confirmación de Dios, That belief in Jesus as the Messiah, de que creas en Jesús como tu Mesías, okay? Asking forgiveness for your sins, pedir perdón por tus pecados,
That's all that's necessary. Es todo lo que es necesario. To receive the Holy Spirit. El recibir el Espíritu Santo. And to be born again. Y ser renacido. And that is our position in Christ. Y esta es nuestra posición en Cristo. What we do afterwards, lo que hacemos después, that has no impact on our salvation. Esto no tiene ningún impacto en nuestra salvación. Because our salvation has already happened. Porque nuestra salvación ya ha sucedido. And the church understood this. Y la iglesia entendía esto. The elders understood Los this. ancianos entendían esto. The apostles agreed with this. Los apóstoles estaban de acuerdo a esto. Okay. We should not expect them to do anything else. No debemos de esperar que ellos hagan ninguna otra cosa excepto stay away from the things that are a stumbling block. Que se mantengan de las cosas que pueden ser una piedra de tropiezo. For them, para ellos, and for the Jews, y para los judíos, because we're living together porque right now. Estamos viviendo juntos ahorita. So for the Gentiles, así que para los gentiles, stay away from the things sacrificed to idols. Manténganse alejados de las cosas que son sacrificadas a los ídolos. Okay? Because that can cause an offense for someone. Porque eso puede causar una ofensa para alguien. Who has done that in their past. Quien haya hecho eso en el pasado. And to stay away from meat with blood in it. Y mantenerse alejados de la carne con sangre. Because that can offend the Jews. Porque eso pudiera ofender a los judíos. I'll tell you a story in a minute about that. Les voy a contar una historia sobre esto en un minuto. Okay. But especially, pero especialmente, stay away from sexual immorality. Mantenerse alejados de la inmoralidad sexual. And they said, if you do these things, y dijo, y si hacen estas cosas, and separate from those things, y se separan de esas otras cosas, you're doing fine. Están bien. The trust was in God. La confianza estaba en Dios. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, their pastors, sus pastores, their leaders, sus líderes, the word of God that they had, la palabra de Dios que ellos tenían, that as they grew, que mientras ellos crecían, God would continue to transform them. Dios iba a seguir transformándolos. Okay, but these were the most important things. Pero estas son las cosas más importantes. Okay. Stay away from the connection to idols. Mantenerse con la conexión de los ídolos. Don't offend the Jews with something that they think is severe. No ofender a los judíos con algo que ellos creyeran que era severo. And be faithful to your wives. Y ser fieles con sus esposas. Don't have sex with everybody like you've been doing, okay? No tener sexo con cualquier otra persona como lo habían estado haciendo. And before you became a believer. Antes de ser creyente. Those are the most important things. Esas eran las cosas más importantes. Okay. So that's the context here. Ese es el contexto aquí. So I personally think it's a different situation. Yo personalmente pienso que es una situación diferente. For that main reason. Por esa misma razón. If this decision from the elders. Si esta decisión de los ancianos. Had already been made. Ya había sido hecha. And Paul was writing a letter to the Galatians. Y Pablo había escrito una carta a los de Gálatas. About the situation. Sobre esta situación. To me, I think he would have made that argument. Para mí, yo pienso que él hubiera hecho ese argumento. He would have at least mentioned. De menos hubiera mencionado. It's not just my gospel. Que no es nada más mi evangelio. Okay. But the elders in Jerusalem. Sino que los ancianos de Jerusalén. Supposedly where these men came from. Supuestamente de donde vinieron estos hombres. That were telling you need to be Que circumcised. les estaban diciendo ustedes que necesitaban ser circuncidados. He would have said. Él hubiera dicho. We already had this discussion. Nosotros ya hemos tenido esta discusión. We already had this debate. Ya tuvimos este debate. And all of the leaders. Y todos los líderes. Were in agreement. Están en acuerdo. You don't need to be No circumcised. necesitan ser circuncidados. I think he would have mentioned that. Creo que lo hubiera mencionado él. Yes, it's an argument from silence. Sí, es un argumento silencioso. Okay. And those aren't logical arguments. Y eso no son argumentos lógicos. But they're reasonable assumptions. Pero son asunciones razonables. Okay.
if he doesn't mention that, si no lo menciona, when that's the topic, cuando ese es el tema, and that would have strengthened his argument y a esto lot. hubiera dado más fuerza a su argumento, Okay. Why doesn't he mention it? porque es que no lo menciona. Because I think Galatians was written before Acts 15 Porque happened. yo pienso que Gálatas fue escrito antes de Acts, Then Acts que- 15 happened. que antes de que sucediera Hechos 15. Okay. I think Paul wrote it during his first trip. Creo que Pablo lo escribió durante su primer viaje, Before he came back to Antioch, antes de que regresara a Antioquía, sent a letter to the church in Galatia, que mandara la carta a Gálatas, okay, where he had been before donde él había estado anteriormente, and planted small churches y donde plantó pequeñas iglesias, because he heard porque escuchó that behind him, que detrás de él other Jews had come. otros judíos habían venido. Now, there's something important to know about history. Ahora, hay algo muy importante de saber sobre la historia. Okay, in this time period in Israel, En este tiempo de esta historia en Israel, okay, there was a strong movement of nationalism. había un movimiento muy fuerte de nacionalismo Okay, of the Jews. de los judíos. Okay, Rome had gotten a little bit distant Roma se había hecho un poco distante because they had wars down in Egypt porque ellos tenían guerras en Egipto and other areas. y en otras áreas. And so the Jews began to feel a little more freedom, Así que los judíos empezaron a sentirse un poco más libres, a little more arrogant. un poco más arrogantes. And there was a rise in nationalism. Y había un alce en el nacionalismo Okay. entre ellos. The majority of Israelite nationalism, La mayoría de los israelitas the nationalism, nacionalistas, what made them a Jew lo que hacían a ellos judíos was the law era la ley in the first century. en el primer centenario. That's what their identity was. Esa era su identidad de ellos. Okay. So it makes sense Así que tiene sentido why there's such a strong movement porque es que este tan fuerte movimiento during this time period durante esta era, that if you were going to be a believer in a Jewish Messiah, era que si ibas a ser un creyente in a Jewish Messiah, en una creyente in a Jewish una Messiah, sociedad, no, in a Jewish Messiah, en un Mesías judío, okay? If you're going to be a believer in a Jewish Messiah, si ibas a ser un creyente in a Jewish Messiah, en un judío, messianic, en un Mesías judío, okay? Got it? Okay. Then you should become a Jew. entonces tenías que hacerte judío, You should identify with Israel, tenías que identificarte como israelita, okay? And that means y eso significaba circumcised el circuncidarse and following the law, y seguir la ley. okay? We even know from history También sabemos a través de la historia that in this first century, que en este primer centenario they were telling Gentiles, ellos les estaban diciendo a los gentiles, just because they were living in Israel, nada más porque estaban viviendo en Israel, that they had to be que circumcised tenían que circuncidarse or they had to leave, o tenían que irse de allí. okay? Now that's apart from this debate. Ahora, esto es aparte del debate que tenemos aquí. Just as a Jew, Nada más como judío, if a Gentile was a refugee, si un gentil era un refugiado, just to live there, nada más para que pudiera vivir allí, they were forcing them to be los circumcised. estaban forzando a que fueran circuncidados. So that's why there's such a heavy influence Por eso es que tienen tanta influencia tan fuerte over the circumcision. sobre la circuncisión. That explains why even Peter Eso explica por qué aún Pedro mismo and Barnabas, y Bernabé they began to fall into this trap, empezaban a caer en esta trampa okay, of legalism. del legalismo.
Because that was the culture. Porque esa era la cultura. If you want to be a part of us, si quieres ser parte de nosotros, you got to obey all of our traditions. Tienes que obedecer todas nuestras tradiciones. So Paul rejected that. Pablo rechazó eso. Because he wasn't living in Israel anymore. Porque él ya no estaba viviendo en Israel. He was out amongst the Gentiles. Él estaba entre los gentiles. Okay. But it also explains Pero también explica why Rome porque es que Roma came back and destroyed Jerusalem regresó a destruir a Jerusalén in 70 AD. En el 70 antes de Cristo. Just about 10 years after No, this event. 80, Después Cristo. después de Cristo. Sí. Just about 10 years after this event in Acts. Más o menos como 10 años after this después event de este evento. in Acts 15. Maybe De- 20 years. Entre de 10 y hecho. 20 años. Okay. Entre 10 y 20 años. Okay. Right around there. Because Alrededor de the eso. Jews Porque los were judíos becoming so independent estaban siendo tan independientes and emphasizing their y nationality. estaban enfatizando tanto su nacionalidad. When Rome heard about it, Cuando Roma escuchó de esto, they knew they had a revolution coming ellos sabían que tenían una revolución in camino. en camino. Pues, So they came así que vinieron and destroyed y los the temple, destruyeron el templo, Jerusalem, Jerusalén, the army, el ejército, and sent the Jews out in captivity y again. los mandaron al exiliado a los judíos. So that's the history of this Es time. algo parecido como cuando aquí en Estados Unidos dijeron, si cualquier persona que entre aquí tiene que hablar inglés. Ajá. Eso es igual, porque es tanto nacionalismo ahorita. So, ahorita es tan fuerte el nacionalismo de Estados Unidos, especialmente con Trump, so the Make America Great Again. Si esas cosas, hay tanta influencia de estas cosas, los iglesias empiezan para caer en la misma trampa. Con tanta influencia cultural, ellos empiezan a caer en la misma trampa. Dice, si Estados Unidos es así, entonces, si entrar en Estados Unidos, no importa si usted es cristiano, o si entrar y ser parte de esta iglesia, necesita seguir las leyes, y no puede ser ilegal, y no puede entrar en esta forma, necesita aprender inglés, y necesita seguir todas las leyes aquí, o usted es un criminal, y no puede ser cristiano si usted es un criminal. Hay muchas iglesias que tienen esta posición, porque hay tanto influencia de nacionalismo. There's nothing wrong with being loyal to your country. No hay nada de malo de ser leal a su país, But there is something wrong pero sí hay algo malo with exalting one country above another. cuando están exaltando a un país sobre otro. It's a difference between being a patriot Es una diferencia de ser patriota and being a nationalist. y ser un nacionalista. Nacionalista viene siendo Ese es casi racismo. legalista. más o Sí, menos, es ¿de qué racismo, pero por países, en contra De de otros país. países. Ese es De país a nacionalismo. país, como poner a Estados Unidos más arriba que Sí, México. Sí, pero Ese es un nacionalismo. en ese tiempo era legalismo. Sí. Era lo mismo ser nacionalista de Jerusalén, pero Judeos, por eso estaban separación metiendo, es la Que se misma hagan sentir comparación. superiores. ajá, a los sí, demás. como Sí. judeos, cualquiera tiene que quiere entrar aquí, Sí, tiene que los hacer lo que Samaria, los los gentiles también son abajo, no son verdad gente de Dios. Pero eso que no decía. Y nosotros caemos en lo mismo. So, ¿entiende ese Noé también? Hasta que se enojó Hitler. Ok. Sí, sí, antes está que él y todos se Estados Unidos, ayúdanos. Sí. Y después ese es nacionalismo. De Alemania tiene el mismo problema con ese. Nacionalista. Es cuando ellos dicen, Alemania es la raza pura. Y todos son inferiores de ellos. Y empezar con ese. Es la misma como Estados Unidos ahorita. Un ciudadano de Estados Unidos es superior de todos los otros países. Todos los ciudadanos. Ciudadanos del mundo son. Entonces, ese es nacionalismo. Ese es racismo de tu país. Pero en lugar de raza es países. Pero patriota está bien.
Fiel por tu país, ese está bien, Ajá. pero es la misma México. También hay un gran diferente entre patriotas y también nacionalistas. Así. Pregunté del hondureño, era. Sí. Pero los norteños son mejores de sureños, ¿ok? So, Hondureño. Hondureños. Honduras. hondureños. No, en México también los norteños son mejores. Sí, ahí mismo, sí, locales, ahí nos aumentamos los hondureños contra los norteños. Sí, los sonorenses son mejores de Sí, Durango. Los chilangos. Y los águilas son mejores de Chiveros. ¿Qué dijo el hermano? ¿De qué? ¡Puro Hermosillo! Puro Hermosillo. No está Así es. Guayana, ¿no es? Los hot dogs de la uni. Se contaron. No, porque... Así es, no, ok. no hubo chance. So, No envueltos en los doctores. so we can fall into the same trap. Así que nosotros también podemos caer en esa misma trampa. Okay. I know a lot of Mexicans Yo conozco muchos mexicanos that are here legally que están aquí legalmente that look down on the ones who don't. y come que legally. miran más abajo a los que no son legales. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, como lo que hablaba el Espíritu Santo, ya es el que trabaja con la convicción de... En ese, no sé, en ese tiempo los judíos no tenían esa convicción de Espíritu Santo, ¿o sí o no? Los judeos, pero Sí. algunos de ellos son hermanos en Cristo judeos. Acuérdense que el ser judío no era exactamente ser cristianos. Ajá, Están hablando de del nacionalismo, como Estados Unidos, ser americano. ajá. No lo hace. Como cristianos Ajá, y no. protestantes, ¿no? Sí. Es así. Está hablando del pueblo de Gálatas y los judíos eran muy Sí. diferentes. Un pueblo era... Sí, o sea, sí, los sí. Los eran judíos de los la más nacionalidad, altos. pero ellos estaban Y defendiendo ellos- la nacionalidad y la Sí. estaban mezclando con el cristianismo. Sí. In this time period, Pero eso dijiste que era después Sí. de... in this time period, En esta era, because it was very early in the beginning of the church, porque fue muy al principio del empiezo de la iglesia, almost all of the church was Jewish casi todas las iglesias eran judías in the early time, en los tiempos primitivos. and they were considered a sect of Judaism. Y ellos eran considerados como una secta del judaísmo. Okay. They went to the synagogue together. Iban a la sinagoga juntos. The only difference between them, La única diferencia entre ellos some Jews rejected Jesus as the Messiah, es que algunos judíos rechazaron a Jesús como su Mesías and other ones accepted him. y otros lo aceptaban. And there wasn't a division between them over that. Y no había ninguna división entre ellos por eso. Now, that was early in the history of the church. Esto fue al principio en el tiempo primitivo de la iglesia. Okay. But after Peter Pero después de Pedro, preached to Cornelius, que le predicó a Cornelio, and he became a believer y él llegó a ser creyente, and was filled with the Holy fue Spirit, lleno del Espíritu Santo, the confirmation from God la confirmación de Dios, that he was equal to anybody else. de que él era igual a cualquier otro. And then after Paul Y después de Pablo and Barnabas y Bernabé, began to witness to other Gentiles, empezaron a predicarle a otros gentiles. and they were filled with the Holy Y Spirit. ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Again, God's confirmation Nuevamente, con la confirmación de Dios, that they had the same relationship with God that de the que Jews had, tenían la misma relación con Dios que tenían los judíos, the Jewish Christians los cristianos, The apostles. judíos cristianos, los apóstoles and disciples. y discípulos. Okay, once that happened, Cuando eso ya sucedió, then there began to be a mix. entonces empezaron a hacer un mixto. And with the nationalism in Y Israel, con el nacionalismo que había en Israel, the more the Christian Jews, entre más los judíos cristianos, the more that they accepted the Gentiles, entre más ellos aceptaban a los gentiles, they became more enemies of the Jews. empezaron a llegar a ser más enemigos de los judíos. And there began to be a separation in the church. Y fue cuando empezó a haber esa separación dentro de la Now, this iglesia. separation happened Ahora esta separación sucedió after Galatians was written después de que Gálatas había sido escrito and after James was written. y después de que Santiago había sido escrito. Okay, these are the two earliest letters that we have. Estas son las dos cartas primitivas que tenemos. Okay, very early in church history. Muy al principio de la
historia de la iglesia. Which is why James, lo que es la razón por la que Santiago, when he writes his letter, cuando él escribe su carta, he writes it to the Jews se le escribe a los judíos that are in exile, que están en exilio, to the 12 tribes, to a the las 12 12 tribes tribus in the dispersion. que estaban en la dispersión. But he doesn't make a distinguishment Pero no hace ninguna distinción between Jewish entre los judíos believers creyentes and Jewish non-believers. y judíos no creyentes. He just writes a letter to all the Jews Nada más escribe la carta para todos los judíos, because they were still together at that time. porque todavía estaban juntos en ese entonces. Christian Jews Cristianos, judíos cristianos and Jewish legalists. y judíos legalistas. They were in the synagogue together, Estaban en la sinagoga juntos okay? And the Christians were just considered a sect of Judaism. y los cristianos nada más los consideraban como una secta del It's judaísmo. like a denomination, Es como una denominación. okay? The Christians were a Jewish denomination. Los cristianos eran una Denomination, denominación judía okay? Until the Gentiles came in. hasta que entraron los gentiles. That caused the division Eso fue lo que causó la división between the legalist Jews entre los judíos legalistas and the Jewish Christians, y los judíos cristianos. okay? So that's the context of those letters. Ese es el contexto de esas cartas. Acts and Galatians. Yeah, and James Okay. and Santiago. De So Santiago. imagine James and Galatians Imagínense, Santiago y Gálatas would be written during Paul's first journey. serían escritas durante el primer viaje de Pablo. Okay? Every other epistle Todas las otras epístolas were written after that. fueron escritas después. Okay? So keep that in mind in the context. Mantengan eso en mente dentro del contexto de esas dos cartas. Okay? Santiago Even y Peter Gálatas. Aún Pedro writes his first letter escribe su primer carta to the 12 tribes. a las 12 tribus. His second letter La segunda carta is to all believers, es a todos los creyentes, not just the Jewish no ones, nada más a los judíos, because they're written about 20 years apart. porque fueron escritas como alrededor de 20 años separadas una de otra. Okay? Early in Peter's ministry, Al principio del ministerio de Pedro, when he writes First Peter, cuando escribe primera de Pedro, right before he dies, luego despuesito de que él muere, he writes Second Peter. es cuando escribe segunda de Pedro. Okay? Segunda de Pedro. Right. Okay. Okay? So that's the difference in the time frames. Esa es the la times. diferencia en los tiempos. The church had changed a lot in 20 years. La iglesia había cambiado mucho en 20 años. When Peter's talking to Christians Cuando Pedro le está hablando a cristianos in Second Peter, y en segunda de Pedro it was Gentile and Jew mixed. eran gentiles y judíos mixtos. Okay? Después. All believers in Jesus. Todos creyentes de Jesús, Separate from the Jews who did not believe in Jesus. separados de los judíos Uh-huh. que eran creyentes. En la segunda de Pedro. Yeah. Es en la segunda. In the first, En la primera En la está puro primera. creyente. puro creyentes y judeos. No creyentes, pero puro judeos. No puro creyentes, puro judeos. Creyentes y no creyentes juntos. Judíos y cristianos. Sí, recuerda en Galatians. Remember in Galatians. ¿Se acuerdan en Gálatas? Ujú. Paul says, Pablo dijo, they agreed ellos estaban de James acuerdo, and Peter Santiago y Pedro, had a ministry to the Jews. que tenían el ministerio para los judíos. That's what God had given them. Es lo que Dios les había dado. And Paul Y Pablo had a ministry to the Gentiles. tenía el ministerio para los gentiles. Okay. He just said that he wrote that in second in Galatians chapter 2. Él escribió eso en Gálatas capítulo 2. Okay. So, does that help understand the context of all that? Pero como Les- dijiste, el libro de Gálatas. Gálatas. Se me olvidó, de Gálatas. Ajá. ¿A qué se refiere ese? Usted dijiste. Es por gentiles en Sí. el área de Gálata. Ah, Es ok. un área totalmente afuera de Esa Israel. carta la escribió a Es gentiles. muy norte de Israel. Sí, Pablo escribe pero muy temprano sí. en su ministerio.
Entonces, ese es antes, yo pienso, es antes esa decisión del concilio. Entonces, sabemos esta fecha es muy temprano. Si es muy tarde, no tiene sentido porque no menciona este. Sí. Si es después de ese tiempo, como muchos eruditos dijo, ellos dicen, sí, es muy tarde, es mucho después, y esa es la misma situación de él explica en Gálatas 2, y en la misma situación con esa, no hay bastante diferencias, suficientemente diferencias y contradicciones, y no puede reconciliar estos. No podemos reconciliar todos esos detalles, como, ¿por qué no menciona él salía con ellos? Y menciona después, muchos años después, entonces ellos mandan la carta del concilio y después años él regresa y habla con ellos. ¿Ese toma años para decir este evento? No suena así en Hechos 15. No suena como años hay separación de estas cosas. No suena así. Tampoco como la decisión de ellos. Él dice, después de esa situación, después él habló con Pedro y Barnabé, ellos cayó en la misma trampa. Pero después de ese concilio en Hechos, no suena como cayó en la trampa otra vez. Ese es firme. Dice, firme. No, firme. Ese no es necesario para ser circuncidado y no es necesario para seguir la ley. Estamos en acuerdo y todos en acuerdo con todas esas cosas, son totalmente convencidos. Especialmente los apóstoles. Son totalmente convencidos, no es necesario, todos son igual, somos salvos por fe, por gracia, no por obras, entonces no importa eso, es la ley de Moisés. No puede poner la misma carga. ¿Cómo él puede explicar ese y casi un año después y no quiere comer con los gentiles para sentir como eso es totalmente contradictorio? Es como él cayó otra vez en el mismo legalismo. Y sí, puede ser, pero no es tan lógico. No es razonable para sentir como Pablo con todo ese valiente para defender los gentiles y somos salvos por fe y no por obras y no es necesario para hacerlo. Y después cayó en hipocresía otra vez. Y Pablo necesita confrontar a él a su cara. Y hay un debate entre él y Pablo sobre este tipo de legalismo. Ese no suena bien, ese no tiene ese. Es más fácil para explicar ese si ese carta en Gálatas es muy temprano. Y Pedro cayó en antes de esa decisión. Posiblemente por la confrontación de Pablo. Es la razón, él defiende tan fuerte los gentiles. Porque habían tenido el debate entre ellos primero. Y eso tiene más sentido. La otra cosa es cuando ellos mandan los hombres de Jerusalén. Entonces no menciona Timoteo, ninguno de nosotros. Es un diferente grupo de personas. Sí, van a decirlo, pero ¿dónde está Timoteo? Timoteo, en Gálatas menciona Timoteo, fue con él y Silas con él. Pero aquí en 15 no menciona Timoteo. Ese es mucho después, es cuando Pablo encontró a Timoteo por primera vez. Entonces, ok. Ese, por mí, es tan convencido, sí es más temprano. Entonces, ese es el contexto de Gálatas 2. Y el contexto, ese es como, the reason that this is so important. La razón por la que esto es tan importante. Is because the whole point of this book of Acts. Es porque todo el punto de este libro de los Hechos. Is to show us and the church for all time. Para enseñarnos a nosotros y a la iglesia por todos los tiempos. How the gospel began with Christ. El evangelio empezó con Cristo. As a message to the Jews. Como un mensaje para los judíos. That if you accept me as your Messiah. De que si me aceptas como tu Mesías. I will bring the kingdom of God now. Yo traeré el reino de Dios ahorita. And they rejected that. Y lo rechazaron. And because of that, y por eso, he was crucified. Él fue crucificado. And so that opened the door. Así que eso fue lo que abrió la puerta. For the Jews first. Primero para los judíos. To be forgiven for their sins. Para ser perdonados de sus pecados. And
and to be filled with the Holy y Spirit para ser llenos del Espíritu Santo, so that they could accept their Messiah. para que pudieran aceptar a su Mesías. Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo they couldn't. no podían. They were still in their sins, Todavía seguían en sus pecados and they had no power over y them, no tenían ningún poder sobre ellos, okay, over their sins, sobre sus pecados. okay? But with the Holy Spirit, Pero con el Espíritu Santo, He could transform their Él lives podía transformar sus vidas and make them genuine disciples, y hacerlos discípulos genuinos. okay? But then the message, Pero luego el mensaje, after beginning with the Jews, después de empezar con los judíos, was supposed to fulfill the promises of Abraham, tenía que llenar las the promises promesas of de it, Abraham, okay, that God made to Abraham. que Dios le había hecho a Abraham. From your seed, De tu simiente, semi, simiente, ¿no? O simiente. Simiente puede ser. okay, the blessings will go to all nations. Las bendiciones irán a todas las naciones. And all throughout the Old Testament, Y a través de todo el Antiguo Testamento, it says that all the world would be blessed through dice que Jesus. todo el mundo sería bendecido a través de Jesús, Jews and Gentiles. que judeos y gentiles. So this was God's plan. Así que este era el plan de Dios. And what we see in Acts Y lo que vemos en Hechos is the fulfillment of that plan. es el cumplimiento de ese plan. So the Jews were just, even the Jewish Christians, Aún los judíos cristianos, the apostles, los apóstoles, they were just beginning to understand apenas empezaban a entender the implications of the gospel. las implicaciones del Evangelio. If we're saved by grace Si somos salvos por gracia, through faith in Jesus a través de la fe en Jesús and not by our y works, no por nuestras obras, what does that mean? ¿qué quiere decir eso? What does that look like? ¿Cómo es que eso es? How does that affect our life? ¿Cómo es que eso afecta nuestras vidas? Right here in chapter 15, Aquí en el capítulo 15, it seems they finally understood parece que finalmente entendieron what that means lo que eso significa, is the law, que es que la ley, the 10 commandments, los 10 mandamientos, the festivals, los festivales, those are not the heart esos no son el corazón of Christian conduct. de la conducta cristiana, It's about grace sino que se trata de la gracia and the Holy Spirit y el Espíritu Santo and the fellowship of the y brothers la comunión de los hermanos and the study of the word y el estudio de la palabra and the teachings of the apostles y las enseñanzas de los apóstoles and the things that Jesus taught them. y las cosas que Jesús les enseñó a ellos. That's how we will grow. Así es como creceremos. They were just beginning to understand Ellos this. apenas empezaban a entender eso. So this is a big transition Así que esto es una gran transición in the mentality of the church. durante la mentalidad de la iglesia. Okay? This was a radical change. Este fue un cambio radical. Before this chapter, Antes de este capítulo, they had doubts. ellos tenían dudas. After this chapter, Y después de este capítulo, they were clear. ya estaban aclarados. And the gospel was presented to Y el anybody. evangelio era presentado a cualquiera Believe in Jesus, que cree en Jesús, that he's your savior. que es tu Salvador, He died for your que Él sins, murió por tus pecados, rose from the dead on the third que day. resucitó de la muerte en el tercer día, And if you believe in him, y si crees en Él, you will have everlasting life. tendrás vida eterna And you will have a part in the kingdom. y tendrás parte en el reino. Tengo me pica algo en mí. Hay muchas pastores o iglesias que llevan una doctrina que si eres salvo, pero si no estás bautizado, no puedes ser salvo. Es otro tipo de legalismo. Exacto. Siempre es al Sí. tipo de legalismo. Siempre es así. Sí. La cuestión es de que no entienden por qué siguen llevando esa doctrina, poniendo ese yugo en la espalda de los feligreses, creyéndoles que si no te bautizan no eres salvo. Y luego también he oído que dicen que si tú puedes perder tu salvación si regresas al mundo Sí, y haciendo las pero es cosas. otro tema. Eso es otro tema. Pero la la cosa es, viene ad hoc a ok, la salvación, para pues. analizar nuestro mismo primero, A nosotros Ok. mismos.
Nosotros mismos primero. Analizar nosotros mismos primero. En nuestros pensamientos, en verdad, si hay una persona entrar en la iglesia y él acepta a Cristo como su Salvador, públicamente levanta la mano y dice, sí, yo quiero ser salvo, pero soy gay. Y yo no quiero negar ese tipo de vida. ¿Cuál es nuestra asunción? Pero entonces él nunca aceptó a Cristo, entonces. Algunos pueden decir, entonces hay obras necesarias. Yo opino que es salvo, porque cuántos de nosotros aceptamos a Cristo y todavía cometimos pecados, no de esos, va, pero otros pecados. Pero mi punto es pecar deliberadamente y otra es un pecado que se puede pasar. O sea, pero puede ser pecado de ignorancia. Pablo, seguiríamos pecando para que la gracia abunde. Por supuesto que no. Entonces, si tú sabes que no hay que pecar, contéstame. Sabe enojado sin razones malos, ¿sí? Sí. Y nosotros somos enojados con razón muchas veces, deliberadamente, entonces no somos salvos. Un pecado de... No, mira, hey, yo estoy bien claro en mi mira, es que no, yo estoy muy claro, okay. yo sé que estoy salvo, pero muchas personas vienen a quererte decir, no puede ser salvo porque si sigues haciendo o sigues hablando deliberadamente, ese es un cosa de la salvación. Eso es un cosa en nuestra propia iglesia también, ¿okay? Hay personas aquí en esta iglesia, hay en todas las iglesias, sigue ese tipo de... cada persona cuando acepta a Jesús. A lo mejor es un proceso más tardado con una persona. Que una persona no le llega al Espíritu Santo. No es ¿qué opina Noé? Hay que bautizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué opina Noé? Yo opino que... Mira, vamos a escuchar al hermano. Porque a veces, si alguien no se parece a nosotros, siempre juzgamos. Siempre. Exacto. No tienen los mismos conceptos que nosotros, las mismas. Yo creo que es un cuento de nunca acabar. Y como dices tú, como dices, si deliberadamente, pues todos pecamos. Deliberadamente también, cuando sabemos si eso es mal y nosotros siguen estas cosas. Así es. Ese no puede ser el criterio. Dice, si es deliberadamente o accidentalmente, no, ese no puede ser la posición. Si en un momento nosotros toca algo como, si ese tipo de pecado es la razón, sabemos, no es salvo. La cosa es, me encanta como mi esposa expliqué eso muchas veces. Y nosotros hablamos mucho sobre ese tema, muchísimo sobre ese tema. Y en muchas conferencias y muchas iglesias, en las clases también, nuestro trabajo nunca es para decir a quién es salvo, quién no es. Son unos zapatos muy grandes para llegar. Esa es una cosa de Dios. Solamente Dios sabe su corazón. Mi opinión es esta. Yo sí lo escuché. Sí, en mi opinión es este. Tenemos un trabajo. Busca por discípulos, trabajar juntos con ellos para predicar el evangelio. Los no son discípulos. Es fácil para encontrar rápido, ¿eso es un buen discípulo o no? Si él quiere seguir en desobediencia cuando sabía no es bueno, y él quiere seguir en y no quiere cambiar, entonces no importa si son salvos o no, definitivamente no es un discípulo. Puede ser un cristiano. Entonces, nuestro mensaje es la misma cosa. Arrepiéntate y sigue a Cristo. Puede ser la primera vez por real o puede ser como 10 veces en su vida realmente. Él arrepiente y decide para seguir a Cristo. Por nosotros no es nuestro trabajo para decir quién es salvo, para juzgar la salvación de alguien. Podemos ver la fruta, el fruto, para ver quién es un buen discípulo o quién tiene problemas para ser un buen discípulo o quién no quiere ser un discípulo por ninguna razón. Entonces, el mensaje para nosotros es fácil. Arrepiéntete y sigue a Cristo o vamos a trabajar juntos.
pero muchas veces juzgamos. Es fácil, sí, como Noé menciona. Yo recuerdo un ejemplo que diste de un amigo tuyo que era muy mal hablado. Sí. Y que lo juzgaron unas personas. Uh-huh. No vieron lo que el hombre había decidido. Hay una tendencia, hay una fuerte tendencia. Sí, hay una tendencia en nosotros para justificar nuestra santidad tanto para juzgar a los demás. Ese no es solamente en cristianos. ¿Cómo se llama? To put them down, to raise us up, sí. Se llaman inspectores de frutas. Inspectores de frutas. Luego, para inspección de frutas, para inspector de frutas no está malo. Para inspector de frutas no está malo si no es para decir quién es salvo, quién no es. Para ser quién es un buen discípulo, obviamente la única forma para ver un buen discípulo es para ver su fruta. Su fruto. Es la única forma para entender quién es un discípulo. Sí, y eso. Ellos empiezan a etiquetar por las obras. Quién es salvo, quién no es. Quién es y quién no es. Esa es la parte mala. Eso está muy mal, porque son unos zapatos muy grandes de llenar. Yo estoy juzgando a mi hermano, que yo no puedo saber su corazón en el momento de su entrega a Dios, y yo estoy queriendo ser Dios, quien estoy etiquetando a la persona. Sí. Así es. Ese no es nuestro trabajo. Ese es, o sea, hay un juez. Jesús es el único juez. Sí, pero en esta parte me encanta para educar también, es una tendencia humana. Porque el mundo también, los niños, para sentir mejor sobre sí mismo, abusa y bully los otros chicos. Solo para sentir mejor sobre sí mismo. Para levantar a ellos ponen a otros más abajo. Es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre es. Necesitamos guardar en contra ese en la iglesia también, porque tenemos esa tendencia para espiritualmente poner otro más abajo para sentir mejor sobre mí mismo. El mismo pecado. Ese es el mismo pecado de los bullies en las escuelas. O que los políticos. O los políticos para poner algo más bajo. O los ricos abusivos para robando los pobres, para traer más dinero por sí mismo, para sentir mejor sobre mí mismo, para justificar, yo soy bueno, soy exitoso, ellos no tanto, porque mira a este hombre. Es el mismo pecado. Y entrar en la iglesia, tristemente, sí, es un pecado en la iglesia también. Nosotros puse ese espiritualmente. Como otras denominaciones, otras creencias, otra teología, otros pensamientos, otro tipo de iglesia, este tipo de iglesia, ese tiene pastores, ese tiene ancianos, entonces, nosotros somos mejores de ese porque nosotros siguen la Biblia y ellos no. Es la misma tendencia. Para necesito examinar nuestros motivos. Siempre. Nuestro motivo puede ser muy fácil. Inspectores de fruto solamente para saber con quién puede trabajar juntos en el Evangelio y con quién necesita predicar el Evangelio. De una manera es la única razón para inspectar fruto. Siempre para saber, si con tiene paz y gozo y él habla sobre Dios siempre y él quiere ser mejor y él quiere cambiar su vida. Puede ser, tiene muchos problemas en su vida, pero este hombre quiere cambiar, entonces es un buen discípulo. Qué bueno. Él quiere seguir a Cristo con todo su corazón. Qué bueno. Nuevo creyente, pastor, no importa. Si ellos quieren seguir los zapatos de Cristo y caminar con Cristo y comparten el compañerismo con Cristo, con la iglesia, ellos quieren ser mejor, eso es bueno. Me encanta cuando los no creyentes dijo, me odio la hipocresía en la iglesia, porque puro hipócritas. Me encanta cuando ellos dicen sí, porque yo sé,
Sí, cierto. Sí, cierto. Ajá. Todos los cristianos son hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque somos malos y quiero cambiar. Queremos vivir diferente. Quiero ser mejor. Sabemos son pecadores, pero queremos cambiar y tenemos una predicación, una idea de cómo yo quiero ser un día. Y ese por práctica, para afuera, ellos ven como hipocresía. Habla la verdad, pero mentir. Pero la diferencia es, yo quiero hablar la verdad. No importa si a veces yo mentir, pero yo necesito aprender cómo habla la verdad. Ese es mejor de un pecador y quiero ser un pecador siguiente. Así que, ¿qué prefiere? ¿Quedar con un amigo? Would you rather be the friend of a person? Prefiere ser amigo de la persona who is bad that wants to be good? Quien es mala pero quiere ser buena. Or would you rather be friends with a person o prefiere ser amistad de la persona who is bad quien es mala and doesn't want to change? y no quiere cambiar? Pues somos enfermos viniendo a un hospital. Siempre es mi respuesta de un ateo cuando habla sobre hipocresía. Somos los únicos. En verdad, en todas las religiones, quiere cambiar y ser mejor y ser diferente. Por eso ellos ven como hipocresía. Pero yo mejor quiero con hipocresía. Si ellos quieren ser mejor. De una persona totalmente insincero y malo. ¿En qué versículo nos vamos a quedar, auténtico. Robert? So we finished reading through. Yeah, we finished through. Sí. Al 35. 35, ¿ok? So quedamos en 35, ese es 9. Entonces, vamos a orar. Y, hermano, vamos a orar para la clase, para hacer. Ay, Señor Jesucristo, Señor Padre Celestial, gracias por reunirnos aquí.